Bueno, pois é un placer para min presentar a Nerea Luís Miguenza. Nerea é a responsable da área de Intelixencia Artificial na empresa Singular, de formación e doutora en Ciencias da Computación. Nestes momentos lidera proxectos relacionados con procesamento da linguaxe natural e visión artificial, entre outros. Nerea é unha coñecidísima divulgadora no campo da intelixencia artificial, foi onde eu a coñecí e quedei abraiada. Este ano colabora co programa de televisión Órbita Laica, na nova sección de tecnoloxía deste programa. Nerea ten un currículum espectacular, Women Techmaker Scholar, foi recoñecida como Women Techmaker Scholar en 2016 por Google. En 2018, a Fundación Cotec seleccionouna como experta en tecnoloxía, talento e xénero dentro da súa rede, a rede que se chama OSCEN da Cotec. Foi gañadora do recoñecemento Innovadoras TIC pola Fundación Cibervoluntarios. Asimismo, en 2019, Nerea foi galardoada pola Casa Real coa condecoración á Orde do Mérito Civil e foi tamén seleccionada dentro das top 100 mulleres líderes en España na categoría Revelación. En 2020 foi incluída na clasificación de Future Leaders elaborado pola Fundación JIC e está entre o que se consideran as 21 Change Makers de Forbes España. Claramente, bueno, pois o currículum dá conta de a solvencia tecnolóxica, a solvencia divulgadora, a solvencia de, digamos, incluso co palabra inglés, influencers nestos campos. Por lo tanto, é realmente un placer tela hoxe con nós. Hoxe nos falará de artificial e humanos, cal é o límite. En esta conferencia pretende estudiar a colaboración e intersección entre o ser humano e a máquina a través de exemplos próximos, co fin de achegar esta disciplina e dar a coñecer os límites da mesma que aínda quedan por explorar. Bueno, pois deixamos entonces que Nerea nos ilustre. Pues muchísimas gracias. A ver, ¿se escucha bien? Sí. Bueno, como ya me han presentado, voy a saltar rápidamente un par de slides, pero simplemente deciros que es un lujo estar aquí. Sobre todo, a mí una de las cosas que más me gusta cuando hago divulgación es que haya gente de todo tipo, no solo gente a la que quizás estoy más acostumbrada, que es gente del mundo de la tecnología, de la ingeniería. Y así, hoy tengo un público bastante diverso, creo, en cuanto a edad y también en cuanto a disciplinas y sectores, así que espero que vamos a aprovechar la sesión para aprender yo también un poco de vosotros, ¿no? De las inquietudes que tenéis. Como decía Carmen, yo al final me he movido mucho alrededor de la divulgación. Para mí ha sido un poco la llave que me ha abierto el poder estar, pues entre otras cosas, hoy aquí. Pero realmente mi relación con la inteligencia artificial pues empieza hace ya bastante tiempo, si consideramos todo lo que ha cambiado, ¿no?, la inteligencia artificial en los últimos 2 años. Yo la primera vez que escuché hablar de inteligencia artificial obviamente fue en las películas y tal de Hollywood, ¿no? Pero luego, sobre todo en la carrera de ingeniería informática, pues fue la primera vez que lo estudié como disciplina y ahí fue donde sin duda vi que era un campo pues con mucho potencial. Lo que pasa es que era un campo bastante académico. Por eso yo al final terminé haciendo un doctorado en inteligencia artificial y bueno, pues ha cambiado todo bastante, ¿no?, desde que yo inicié el doctorado allá por 2015. Por poner un poco sobre la mesa el tema, yo creo que se ha hablado mucho, sobre todo este último año, se ha hablado de forma incesante sobre inteligencia artificial. Cuando hace poco escuchábamos hablar de inteligencia artificial, os decía antes que enseguida vamos a referencias como la robótica, ¿no?, que quizás ha sido lo que más ha generado pues ese imaginario de ciencia ficción alrededor de este campo, ¿no?, de los robots superinteligentes, de cómo al final conseguimos pues, intentar adaptar, ¿no?, nuestros comportamientos a aquellos que puede hacer una máquina y hacerlos, digamos, de forma inteligente, un poco parecido a como los hacemos nosotros, ¿no? Y aquí ya entramos en definiciones
que según cómo estén dichas pues parecen más alcanzables o menos realistas, ¿no? Cuando hablaba en la universidad, ¿no?, alrededor de inteligencia artificial, solíamos poner esta definición. Al final lo que hacíamos era decir, oye, que inteligencia artificial no es otra cosa que intentar aprovechar el poder de la computación, de la informática, ¿no? El código de programación, las estructuras matemáticas también, tiene mucho de matemáticas, para intentar hacer esto, ¿no? O sea, intentar coger características que nosotros denominamos inteligentes, como puede ser el razonamiento, como puede ser los propios cambios de contexto, ¿no?, cuando interactuamos con una persona, e intentar llevarlos a esta máquina, ¿no?, esa máquina que, pues, si existe de forma física, va a ser un robot, seguramente, y si existe en Internet, ¿no?, como ahora todos estos ChatGPT y otras inteligencias artificiales, pues no tendrá forma física, pero de alguna forma denominaremos a su comportamiento hasta cierto punto inteligente, ¿no? Y los tres ejemplos yo creo que conocemos todos, o que hemos conocido en estos años, pues como os decía, han sido sin duda la robótica, los smartphones también atrajeron bastante este campo, y los coches autónomos, ¿no?, que es el ejemplo que tenéis aquí a la derecha. Cuando yo empecé, os decía, cuando yo empecé el doctorado en 2014, había, bueno, ya con el tiempo se hablaba mucho de esta empresa, de Boston Dynamics, y no tenía mucho que ver estrictamente con inteligencia artificial. Al final Boston Dynamics lo que intentaba era estudiar sobre todo el equilibrio de los robots, ¿no? Pero sin duda cuando veis este comportamiento, aparte de que te entra un poco de pánico, ¿no?, de, bueno, ya hay robots haciendo mortales hacia atrás, nos recuerda un poco al rollo Terminator, ¿no? Sí que por otro lado dices, jolín, para hacer esto de alguna forma tienes que saber mucho, ¿no?, de física, tiene que haber cierto razonamiento por ahí detrás. Aunque muchas veces para llegar a esto, ¿no?, lo que vemos todo el rato, lo que nos dedicamos a la inteligencia artificial es esto otro, ¿no?, a la inteligencia artificial, robótica, bueno, cualquier campo, sabes, sobre todo cuando es una disciplina científica que pasa por hacer mucha prueba y error, ¿vale?, mucho experimento. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ves esto todos los días, y yo lo digo desde el punto de vista privilegiado, ¿no?, de que llevo muchos años en esto, pues quizá los avances, ¿no?, ya los relativizas bastante. Los relativizas desde el punto de vista de, bueno, al final, pues entre lo que aparece en prensa, lo que aparecen en las demos que publican las empresas, ¿no?, lo que aparece, lo que nos llega a nuestras manos como usuarios finales, es como lo mejor siempre, los mejores ejemplos, las cosas pues, que funcionan siempre mejor, ¿no?, los escenarios en los que mejor se desenvuelven, pero sin duda hemos visto pues, constantemente este tipo de comportamientos, ¿no? Con lo cual, uno de los primeros mensajes que quería lanzar es que obviamente esto es todavía un campo en constante evolución. O sea, lo que hemos vivido este último año y medio en inteligencia artificial es totalmente atípico, ¿no?, en lo que es cualquier disciplina prácticamente científica. Hay una clave, yo creo, en todo esto que está sucediendo, y es entender bien la base de todo, ¿no?, de lo que ha pasado en los últimos años. Y cuando voy a los institutos o hago jornadas así con chavales, suelo recomendarles que echen un vistazo a este juego que publicó Google hace unos años, se llama QuickDraw, que intenta emular una especie de Pictionary, ¿vale?, donde te dan pues 5 palabras, 6, y te piden que las dibujes, ¿vale? Lo que pasa es que tienes un tiempo límite, tienes unos 20 segundos para dibujarlas, y digamos que en cosa de 5 segundos la máquina ya adivina lo que estás pintando, ¿vale? La máquina adivina lo que estás pintando precisamente por todos los ejemplos que tiene, que han liberado ahora hace poquito el dataset del juego, ¿no?, con todas las interacciones que ha habido de gente alrededor del mundo jugando a esto. Y es bastante ilustrativo, ¿no?, cuando ves esto, aunque este ejemplo es sobre pintar, ¿no?, garabatos así que representen palabras, se ve bastante bien cómo al final hay varias cosas que confluyen. Una es conseguir que para tu tarea inteligente tengas muchos datos, y otra también es que esos datos además sean lo más diversos posible. Y aquí, por ejemplo, pues aunque vemos brazos, ¿no?, está diciendo que tienen 112.700 dibujos de brazos, pues aunque todos tienen, ¿no?, como esta mano, estos dedos y tal, algunos doblan el codo, otros lo flexionan menos, ¿no?, se ve bastante diversidad en todos los ejemplos, ¿no? Sin esas dos cosas es muy difícil
Contra eso no podemos hacer nada. Sin esas dos cosas es muy difícil que podamos, digamos, abordar este campo, ¿vale? Lo digo porque, como últimamente vemos avances tan rápidos, esto ha empezado mucho más atrás, ¿vale? Ha empezado mucho más atrás en el puro campo de lo que denominamos Machine Learning o aprendizaje automático, ¿vale? Otra de las cosas que ha pasado en estos últimos, sobre todo 5 o 6 años, es que hemos sido también capaces de trabajar mucho más rápido y de forma mucho más eficiente con distintos tipos de datos, ¿vale? Desde hace ya tiempo, o sea, la inteligencia artificial surge más o menos en los 60, a finales de los 60 más o menos, y cuando se empieza a trabajar alrededor del aprendizaje automático, del Machine Learning, lo que intentamos es, como os decía, conseguir tantos datos como podamos, ¿vale? Alrededor de un problema para extraer patrones. ¿Qué pasa con esos datos? Que hay que aprender a interpretarlos, ¿vale? Y no es tan fácil, y por eso en su día pues, se empezó a trabajar sobre datos que a nosotros nos resultan muy cómodos, que son los datos tabulares en formato tabla, ¿vale? Si a vosotros os dan una tabla, al final, por lo general, en la primera fila viene denominado el significado de las columnas y toda la tabla tiene algún tipo de contexto. Los datos suelen ser de tipo categórico, suelen ser nombres y apellidos, que quizás es lo que más vemos en cuanto a cadenas de texto, pero la mayoría son numéricos, ¿vale? Cuando intentamos trabajar en formato tabular. Entonces es un formato muy cómodo porque los números se entienden muy bien con la tecnología, con las máquinas, ¿vale? ¿Qué pasa según nos movemos hacia este lado? Hacia el lado de las imágenes, del vídeo, el texto, pues que tenemos que encontrar la forma de traducirlos para que la máquina los entienda, ¿vale? Y aprenda también a sacar ese tipo de patrones. Entonces, más o menos en 2010-2012 se empezó a trabajar ya fuertemente en el campo de las imágenes y el vídeo, que el vídeo no es más que un conjunto de imágenes concatenadas, ¿vale? Y aparecieron los primeros modelos que ya aventuraban un cambio en lo que hoy denominamos las redes neuronales, ¿vale? Que son estos algoritmos pues que han sido como el antes y el después en el mundo de lo que ahora denominamos aprendizaje profundo o deep learning, ¿vale? Que también lo habréis escuchado un montón. ¿Cómo hicimos esto? Pues, por ejemplo, aprovechándonos de que las imágenes se pueden convertir en algo que os sonará, que son las matrices, ¿vale? Las matrices de píxeles, en este caso. Los píxeles son números que representan, entre otras cosas, pues un color, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya hacemos distintas transformaciones e interpretamos lo que aparece en las imágenes, ¿vale? Resumiéndolo así muy rápido. Si nos vamos todavía más a la derecha, había otro gran melón, que es cómo interpretamos el texto, ¿vale? Los documentos son complejos de interpretar. Nosotros sabemos leer, pero las máquinas no, ¿vale? Y nosotros leemos, además, con cierto orden, porque empiezas pues, de arriba a abajo, de izquierda a derecha, ¿no? O de derecha a izquierda según el idioma. Pero claro, yo no le puedo pedir a la máquina que lea a la misma velocidad que yo si lo que quiero es que me dé una respuesta rápido, ¿vale? Entonces, había una barrera aquí en este campo del procesamiento del lenguaje natural, que es uno de los que más ha avanzado en estos últimos 5 años, sin duda, que nos ha permitido aprender a leer las palabras, aprender a leer los textos de forma casi paralela, ¿vale? Lo que hemos intentado es interpretar una especie de nube de palabras muy grande, intentando evaluar pues, qué palabras suelen estar más próximas, entre otras, en función de categoría semántica, gramatical, en función del contexto, ¿vale? Y pensad, por ejemplo, si yo os pongo un ejemplo que suelo poner, ¿no? Yo programo mucho en Python, que es el lenguaje de programación que utilizamos en inteligencia artificial, pero cuando yo hablo de Python, que además para mí tiene un significado, ¿no? en inglés, Python realmente es como la serpiente pitón, ¿no? O sea, es un contexto distinto, pero también hay mucha gente, por ejemplo, mis padres lo atribuyen enseguida a los Monty Python, ¿no? Que era un conjunto de cómicos, ¿no? Que montaban ahí películas y tal hace ya tiempo, y todo eso refleja que la misma palabra puede pertenecer a contextos distintos. Y eso se lo tenemos que enseñar a la máquina, ¿vale? Entonces, de forma muy resumida, en los últimos 5 años lo que ha pasado es que hemos aprendido a hacer eso de forma muy rápida y muy eficiente. Y eso es lo que hace que a día de hoy pues, todo el mundo esté hablando de qué pasa ya no con la inteligencia artificial, sino con este área que no deja de crecer, que es el deep learning. Y entonces está acelerando todo muchísimo, tareas que hace 2 años parecían totalmente inviables y lejanas, hoy día
ya empiezan a no serlo, ¿vale? ¿Qué es lo que ha pasado por detrás que quizá no es tan evidente? Pues que, por ejemplo, para poder trabajar con este tipo de algoritmos, ¿vale?, existen máquinas muy potentes por detrás que los ejecutan, ¿vale? Con el cloud computing, que no sé si sonará, lo que hemos conseguido es bueno, pues alquilar estas máquinas por un módico precio, un poco más barato, y eso también lo que ha hecho es que muchas empresas, por ejemplo, se hayan animado a probar estas tecnologías que antes eran muy caras porque para poder probarlo necesitabas tener tu propio centro de cálculo, ¿vale?, o de computación. Entonces, todo esto propicia que pues, de 2015 para acá haya habido esta evolución tan loca alrededor de la inteligencia artificial. Y luego hay una variante, hablando del deep learning, ¿no?, hay una variante que quizá es la que empezó a sonar muy poquito a poco por un problema que había en este campo de machine learning, que tiene que ver con los datos, ¿vale? Os decía antes que Google había conseguido estos 112.000 ejemplos, ¿no?, para pintar un brazo, para representarlo. Pero imaginaos que tenéis dominios donde no existe tal cantidad de datos. Y os pongo un ejemplo muy fácil. Imaginaros caras humanas, ¿vale? Si nos vamos a una alfombra roja, seguramente, y esto se ha dicho mucho, ¿no?, pues hay más actores y actrices blancos, ¿vale?, que de otras etnias. Pensad en, yo qué sé, pelirrojos, ¿vale? Pensad en personas con problemas de movilidad. Pensad, por ejemplo, en una cadena logística donde quieres detectar defectos en las piezas, ¿vale? Hay distintos escenarios donde yo no necesariamente tengo tantos ejemplos como para aplicar este tipo de técnicas. Entonces, una corriente que empezó en 2014 y que hoy es la culpable de que todos estemos hablando de ChatGPT y ese tipo de cosas son las redes generativas, ¿vale? Es la inteligencia artificial generativa. Y esto tiene que ver con cómo aplicamos la inteligencia artificial, pero en este caso para generar nuevos datos, ¿vale? Imaginaos que yo lo que intento es decir, oye, pues voy a aprender a generar números, voy a aprender a generar caras, voy a aprender a generar lo que sea, ¿vale? Esto empezó en 2014 con ese trabajito de Ian Goodfellow, que luego fue uno de los fundadores de uno de los frameworks más utilizados en programación de redes neuronales, se llama TensorFlow. Y entonces lo que hizo fue coger imágenes que eran muy pequeñitas, eran de 30 por 30, o sea, una cosa irrisoria, y trató de generar nuevas, ¿vale? Que las nuevas son estas que están en la columna amarilla de aquí del final. Y con esto se sentó un precedente, pero ni siquiera era una tendencia. Con el tiempo, esta línea fue evolucionando muchísimo y sucedieron tres cosas que para mí son las que han cambiado un poco el paradigma de lo que vemos hoy, ¿vale? Hubo una publicación a finales de 2018 y luego la segunda versión a finales de 2019 que se viralizó un montón alrededor de caras que no existen, ¿vale? Y la red, en este caso la red neuronal se llamaba StyleGAN, y la publicó una empresa que se llama NVIDIA, que era conocida en el sector del videojuego y de los ordenadores porque se dedicaban a hacer tarjetas gráficas y a día de hoy es una de las referentes en el campo de inteligencia artificial, sobre todo Deep Learning, ¿vale? ¿Por qué se viralizó este trabajo? También fue, yo creo, un poco por el timing, ¿no? Si veis las fechas, os decía primera versión finales de 2018, segunda versión finales de 2019, se hablaba entonces mucho, se empezó a hablar de los deepfakes. La pandemia también llegó un poco después. Y una de las cosas que sucedió es que fue la primera vez o de las primeras veces que vimos que éramos capaces de generar imágenes en alta resolución, en este caso sobre caras, ¿vale? Caras realistas que tienen sus expresiones, que tienen su diversidad, que además están todas hechas, ¿no?, de forma frontal, tienen sus expresiones, tienen gafas, tienen pelo rizado, bueno, de todo. Un poco después surgió GPT-3, ¿vale?, en mayo de 2020, y GPT-3 al final es como, bueno, casi el padre, ¿no?, de lo que hoy todos conocemos como ChatGPT, donde fue la primera vez ya no solo el avance, ¿no?, que al final era un generador de textos, sino lo que significó ese avance en cuanto a que es la primera vez, o por lo menos yo de las primeras veces que veo, que se libera una inteligencia artificial. Es verdad que empezó siendo una beta privada y demás para probarlo poco a poco, pero en este formato en el que se monta una interfaz que es bastante sencilla de ejecutar, y esto hace
que mucha gente dentro del campo de la propia inteligencia artificial, incluso periodistas, guionistas y demás, sientan curiosidad por este campo de la inteligencia artificial, de la generación de texto, ¿vale? Y la generación de texto tiene la complejidad que os he comentado antes, que no es solamente entender lo que yo te estoy pidiendo, sino saber ser coherente con pues los datos que yo te haya dado, el estilo, ¿vale? Y distintas cosas. Y luego, un poquito después, la misma empresa, OpenAI, lanza DALL-E, ¿vale? DALL-E fue la primera versión de lo que hoy también conocemos como DALL-E 2. Y aquí lo que sucedió, a mí me pareció espectacular, pero quizá el público general pues no fue un trabajo tan sonado, sobre todo esta primera versión. Pero si veis este ejemplo, este fue el ejemplo real que publicaron ellos, era la primera vez, o lo mismo, de las primeras veces que veíamos cómo éramos capaces de combinar dos tipos de dato distinto. En este caso, en DALL-E, lo que introducimos al sistema es una frase de la que esperamos nos genere una imagen o varias, ¿vale? Para generar estas imágenes, lo que le está diciendo es que quiere un sofá con forma de aguacate, ¿vale? Se hizo muy famoso este sofá con forma de aguacate. Y diréis, vale, claro, estas imágenes a día de hoy quizás sorprenden menos, pero en este momento quizá lo que no se percibió también era la complejidad de hacer esto, ¿vale? De hacer esta tarea. Para generar estas imágenes, primero obviamente tienes que entender lo que es un sofá, ¿no? Y lo que es un aguacate, pero el saber fusionar esas dos cosas, ¿no? El darle coherencia en la imagen, el que el sofá sea un sofá, ¿no? Pero tenga esa percepción del aguacate, que se mantenga la textura. Si observáis también, a veces hace como este giro en el que el hueso es como un cojín, ¿vale? Es decir, tiene ciertas cosas que sí que nos dan realismo, pero además se nota que hay cierta coherencia, cierto contexto que se respeta, ¿no? Y que si cuando vemos esto, pues salvo alguna vez que se ha venido un poco arriba, pues el resto de veces funciona bastante bien la generación, ¿vale? Lo que pasa que todavía no era en alta definición, no del todo, ¿vale? No sabíamos hacer cosas complejas como las que vemos hoy en marzo de 2023. Y luego sucedieron una serie de cosas bastante increíbles. Eso sobre todo en 2021, 2022, empezaron a aparecer en base a estos trabajos, pues por ejemplo, asistentes de generación de código de programación, ¿vale? Esto sorprendió a muchos cómo tan rápido se había girado, ¿no? a generar código de programación, pero si lo pensáis, al final el código de programación, no sé si habéis programado alguna vez, pero es mucho menos ambiguo que el texto, que el lenguaje natural, ¿vale? Porque al final eso es una especie de sintaxis y además hay muchos bloques que se repiten a lo largo de un programa, ¿vale? Entonces, esto hace que de repente, si yo soy capaz de procesar todas estas cantidades grandes de texto, pues seguramente yo también sea capaz de generar piezas de código que, en cierto modo, pueden no funcionar a la primera, pero ser bastante solventes si yo sé interpretarlas y sé pues, tocar, ¿no? Lo que falta un poco y completarlo. Y se empieza a hablar de ese término copilot, ¿no? del asistente, del copiloto que va contigo, y se empieza un poco a crear esta tendencia de qué va a pasar con estas piezas de software que van a actuar pues, un poco como estos asistentes del futuro, ¿no? Tal y como se describe. Se habla también, esto fue una evolución del trabajo de NVIDIA que os comentaba, se habla también de que lo natural es que se evolucione hacia pues, esta generación de espacios 3D, generación de vídeo, ¿no? Ahora que ya dominamos la generación de imágenes, y esto también reduce mucho los tiempos invertidos hasta ahora en ese tipo de tecnologías. Para generar un escenario de un videojuego a veces pues, se tardan semanas, mientras que con inteligencia artificial ahora se está hablando de que se puede reducir todo el proceso de texturización, renderizado, etcétera, a prácticamente segundos, ¿vale? Obviamente, esto luego hay que llevarlo al realismo de, bueno, pues cómo de útiles pueden ser todos estos escenarios que se generan. Pero este es un ejemplo que se lanzó en marzo, ¿vale? De 2022 y este campo sigue en pleno auge. Se publicó también otro de los trabajos que tuvo mucho éxito, ¿no? Alrededor de la generación de imágenes. Os decía que era la segunda versión de DALL-E, pero a esa no podía acceder todo el mundo, ¿vale? Por esa beta privada. Y en verano del año pasado, surgió esta otra inteligencia artificial que se llama Stable Diffusion, que era
una de las primeras en ser totalmente libre, ¿vale? En ser open source. Eso significa que cualquier persona, si era capaz de ejecutar ese código, ¿vale?, podía obtener un modelo que generase imágenes, ¿vale? Y además se viralizó en Internet a través de diferentes youtubers y cuentas de Twitter para que tú lo pudieses entrenar con tu propia cara, ¿vale? Que pudieses entrenarlo con tus fotos para que reconociese cómo eres tú, pues, por ejemplo, en una película de Pixar, ¿no?, como hice yo aquí con mi foto, o como un Funko Pop, que es algo que a la gente le hace mucha gracia. Entonces, más allá de que te hace pasar un buen rato, este tipo de ejemplos son los que realmente acercan la tecnología, no nos vamos a engañar. O sea, la gente sentía curiosidad pura de, oye, ¿cómo puedo ejecutar esto? ¿Cómo puedo de repente poner ahí la cara de quien sea, mi hijo, mi pareja, yo mismo, lo que sea, ¿no? Y entonces empezamos a ver, o sea, para mí fue el cambio de tendencia el verano del año pasado, que cada vez más había más foros de gente diferente hablando de inteligencia artificial simplemente porque quería ejecutarlo o porque alguien le había dicho, oye, si te metes en esta web pasa esto, tal. Y esa es la tendencia que hemos visto realmente acelerada ya a finales de 2022, en este caso de la mano de ChatGPT, ¿no? Cuando nadie se esperaba que iba a pasar algo nuevo ya después del año que llevábamos, pues llega ChatGPT y lo revienta todo, ¿no? O sea, y entonces nos vemos en todas las cenas de Navidad, no sé vosotros, pero yo estaba frita de hablar de qué era eso de ChatGPT, ¿no? ¿Por qué de repente todo el mundo habla de esto? ChatGPT, por situarlo así muy rápidamente, aunque seguramente la mayoría lo conozcáis a estas alturas o os hayáis escuchado algo del nombre, al final lo que pretende es todavía más adaptarse, pues eso, a cualquier contexto, pero seguir generando texto, ¿vale? Seguir generando texto alrededor de distintas tareas. Ahora veremos un par de ejemplos, pero esencialmente es, tú le das un texto base, ¿vale? Yo le había pedido ahí una tarea arriba que no sé si se lee, pero básicamente dice, por favor, explícame este diagnóstico médico para entenderlo como si fuese alguien sin estudios de medicina, ¿vale? Esa es la tarea que yo le pedí. El ejemplo lo cogí de un conjunto de textos que etiquetó el Barcelona Supercomputing Center para, bueno, promover sobre todo que haya distintos análisis con inteligencia artificial basada en texto de diagnósticos, ¿vale? Diagnósticos médicos, empezar a sacar patrones, etcétera, etcétera. Entonces, si tú lees este diagnóstico, obviamente, sin tener conocimientos de medicina, hay mucho tecnicismo. Esto pasa en muchos sectores, ¿vale? Pensad en bancos con contratos, ¿no?, de hipotecas o de lo que sea. Pensad en propios contratos de trabajo, ¿vale? Este caso, los diagnósticos médicos, es decir, cada sector siempre tiene ahí un poco como su nicho de cosas, sus tecnicismos. Igual que si yo me pongo a hablar de lenguajes de programación, ¿no? Y sin embargo, ahora tenemos una inteligencia artificial que es capaz de generarte este resumen, ¿no? Esto es un ejemplo real que yo hice, os lo prometo. Y cuando lees esto, ¿no?, y luego entramos ya en los aspectos que he puesto debajo, de que si es todo verídico, que si de verdad la máquina es consciente de lo que está diciendo, claro, aquí hay una magia, o sea, aquí hay un trabajo de jolín, no solo ya de generar texto, sino de saber sintetizar, resumir, ¿no?, esencialmente. Podemos pedirle también que cambie de estilo un texto, y de estilo puede ser, pásame de una prosa a un poema, pero pásamelo también a un formato tabla, ¿vale? O directamente genérame el código que hace esto que estoy diciendo, ¿no? Que yo tenga este chat GPT, ¿no?, al alcance de mi mano, es decir, el movimiento que se produce en noviembre, el por qué se abre esto de repente a todo el mundo en una interfaz que si lo habéis pensado nos recuerda mucho al chat de WhatsApp, esencialmente, está pensado. Quiero decir, es una cosa tan simple que era, o sea, muy fácil que se viralizase, ¿no? Sobre todo cuando la pones al alcance de tanta gente. Y aquí es donde muchas personas, seguramente vosotros, habéis visto la potencia de esta tecnología. Hasta este momento nadie se había planteado nada más allá de, oye, ya vendrán en algún momento los robots, ¿no?, y empezaremos aquí a habitar con robots y tal y cual, pero no habíamos pensado en que realmente, oye, igual tenemos una pieza de software que es ultra potente por sí sola y ni siquiera tienes que esperar, ¿no?, a que lleguen estos cuerpos físicos súper inteligentes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí ya empiezan a surgir, cuando esto ya se transforma en debate público, empiezan a surgir muchísimos debates de que si las inteligencias artificiales tienen conciencia, que a día de hoy no, ¿vale?
Pero se habla de eso, claro, porque tú lees esto y te parece que lo ha hecho alguien que realmente tiene inteligencia detrás, ¿no? que realmente está razonando. Y en realidad lo que está pasando por detrás es una serie, bueno, pues de probabilidades, estas nubes de palabras tan grandes que os he comentado antes, y una serie de mecanismos que derivan en que prácticamente pues, te haya escupido este texto, ¿vale? De forma más o menos coherente. ¿Qué sucede, por ejemplo, con los plagios? Ahora, aprovechando que tengo muchos estudiantes por aquí, se ha hablado mucho de cómo va a impactar ese tipo de herramientas en los sistemas educativos, pero por otro lado también nos va a abrir posibilidades pues, seguramente de aprender de otra manera, ¿no? Se ha hablado también mucho, quizá más en las empresas, de qué pasa cuando tú envías datos, ¿no? A través de, si yo envío datos a ChatGPT tal y como está montado, igual estoy dando datos confidenciales, ¿no? Que luego se pueden utilizar para reentrenar o yo qué sé, ya luego entrando en teorías conspiranoicas, yo qué sé, espiar, lo que sea, ¿no? Y entonces la ley de protección de datos aquí también pues está teniendo su papel, ¿no? Y estamos viendo posiciones, incluso el gobierno, ¿no? Recientemente el gobierno italiano, que decía que se planteaba incluso prohibir ChatGPT, ¿no? Entonces, esto es lo que significa que llegue al debate público y esto es lo que va a hacer que mucha gente también se anime a usarlo por la mera curiosidad, ¿no? de oye, algo está cambiando, quiero formar parte de este cambio. ¿Qué podemos hacer a día de hoy o cómo lo veo yo al menos de cosas que podemos hacer que sean factibles, ¿vale? Sobre todo, podemos conocer nuevos mercados, ¿vale? Yo estoy pensando sobre todo desde el punto de vista de la empresa. Yo ahora que hablo con mucha gente, al final la inteligencia artificial, por ejemplo, se está convirtiendo en algo súper transversal y este tipo de mecanismos de inteligencia artificial, estas inteligencias artificiales generativas, son bastante buenas en decirte, oye, pues mira, la tendencia en este sector en estos últimos años son estas tres cosas, o oye, puedes plantear este tema de esta forma, ¿no? Y también te sirve, o sea, es una especie de asistente, ¿no? Un poco una especie de Google, pero sin darte las fuentes, ¿no? Sin darte las fuentes en las que se basa. Luego tienes que contrastar tú, por tu lado. Por eso pongo el asterisco de ampliar conocimiento, no lo toméis literal, ¿vale? He visto gente que lo está utilizando como para intentar generar argumentos, ¿no? Cuando te llega un email y quieres contestarlo, pero posicionándote hacia un lado o hacia otro, quieres dar algún tipo de argumento de venta, no sé, como más creativo o más quizá que no te esperas, ¿no? Que no se te ocurriría a ti. Quieres cambiar, por ejemplo, el tono formal de un mensaje. Lo he visto también, por ejemplo, en el mundo científico. Sabéis que se tiene que publicar, cuanto más publiques en inglés, pues mejor. Entonces, oye, pues ponme este párrafo, ¿no? Que he escrito pues, en un tono formal de conferencia científica, de artículo científico. Eso también empodera, ¿no? Y quita ciertas barreras que a día de hoy existían y siguen existiendo, ¿no? Alrededor de los idiomas. Y luego existen otras cosas, pues como pueden ser la elaboración de imágenes de marca, ¿no? Aquí las empresas también invierten bastante dinero y al final las imágenes pues, son las que son. Y ahora ya la gente puede también como generar bueno, pues sus propias variaciones de imágenes que son de forma como casi inmediata, ¿no? Y esto ha abierto también muchas ampollas, ahora lo veremos. Elaboración de campañas, aquí estoy hablando de marketing, ¿vale? Sobre todo si pensáis en, no sé, influencers, por ejemplo, pues estos textos que se acompañan las fotos en Instagram, pero si me lo llevo a una publicidad de marca, pues lo mismo, ¿no? El cómo yo llamo la atención desde utilizando ese tipo de tecnologías. Y si os acordáis, teníamos hace unos años, se publicó este anuncio era de cerveza, pero ahora no me sale, de que salía Lolita, ¿no? Salía Lola Flores. Todo eso está hecho con esta tecnología. Quiero decir que se veía venir, pero ahora como que ha explotado, ¿no? Y luego son bastante buenas también en este tipo de cosas que pongo aquí debajo, generación de contratos, pensando en modelos de contratos, interpretación de cláusulas también, y redacción de informes. Aquí también un poco con asterisco, porque hay que ver hasta qué punto conocen el sector, ¿vale? Cuando hablo de banco de imágenes, y esto lo recalco porque podemos hacer cosas muy variadas, como las que habéis visto que estaban basadas en mi cara, pero también cosas como esta, estamos hablando ya de una calidad bastante alta, ¿vale? No sé cómo de bien se ve ahí, pero esta imagen la generé a propósito. Le dije que... Esto lo hice con una inteligencia artificial que se llama Midjourney y le dije que intentase
plasmar, bueno, pues como una escena que tuviese dinamismo alrededor de Sevilla, ¿vale? Inspirado un poco en las sevillanas y tal. Y como veis, sí que coge ciertos elementos, ¿vale?, en los que se inspira, pero la gracia es que le puse que tenía que ser en el atardecer, y entonces hizo esto, ¿vale? Aparte del arte, y ahora podemos debatir si es arte o no, ¿no?, de la propia foto, el dinamismo creo que se aprecia, pero luego también hay ciertas cosas que me parecen espectaculares que estemos hablando de esto, pues eso, 3 años después o 2 años después de ver estos primeros ejemplos de Dalí. ¿Por qué? Porque si os fijáis, aunque el sol está colocado mal, os habréis fijado luego ya un ratito cuando habéis observado la foto, ¿no?, sí que se hace ese contraluz, ese efecto de contraluz, las sombras están plasmadas prácticamente de forma correcta. Hay detalles en la falda, ¿no?, donde tenemos esa parte que está sombreada, pero luego otra parte clarea, ¿no?, como que la está iluminando el sol. Y luego está todo este reflejo de aquí abajo, que son las sombras de ellos mismos, y ya podemos aquí discutir de si está mejor o peor hecho la propia sombra, ¿no?, si es más certera o menos certera. Pero sin duda, llegar a esto en cuestión de 2 años es lo que ahora de repente pues, nos vuela a todos la cabeza decir, ¿pero qué es esto? O sea, esto está generado en cuestión de segundos, ¿no? Y puedo hacer variaciones y puedo generar otra versión. Y eso está generado con texto, es decir, no es alguien que se ponga a fotografiar, no es alguien que se ponga a pensar cómo es el plano. Esto es simplemente yo metiendo texto en una inteligencia artificial, ¿vale? Y aquí es donde viene el cambio, ¿no? El cambio es que de repente esto se pone accesible. Pues creo que ahora la suscripción está hecha por $30 al mes, y cuanto más gente empieza a utilizar esto, más se amplificará también su uso en empresas, en periódicos, lo que queramos, ¿no? Y aquí surgen distintos debates de, oye, ahora que se está como monetizando, ¿no?, todo esto, las imágenes con las que se entrenan, los estilos artísticos, la propia propiedad intelectual de las imágenes que se generan. O sea, estamos entrando en limbos que no conocemos, que no sabemos a dónde nos van a llevar. O sea, alguien tiene que modelar, ¿no?, como el entorno legal de esto, y quizá es lo que nos falta, ¿no? Hemos visto este boom de startups y empresas que se están como fundando alrededor de todo este tipo de tecnologías. Es bastante loco, ¿no? Por poner este ejemplo de infografía, quiero decir, si queréis luego navegar ya en ejemplos concretos, aquí tenéis bastantes que se especializan en tipos de datos distintos, pero si pensáis en cosas que podamos hacer a futuro, pues seguramente estaremos hablando de tareas relacionadas con el razonamiento, ¿vale? Que es un tema que a día de hoy todavía se les da regular a estas inteligencias artificiales. Os decía que realmente no razonan, que lo que están haciendo, o sea, no están diseñadas como tal para razonar, para hacer, no sé, una demostración matemática, ¿vale? De hecho, ha habido bastantes trabajos, lo que pasa que, claro, esto quizás se viraliza menos, es más de nicho, ¿no?, del propio campo de inteligencia artificial, pero se veía claramente cómo este tipo de inteligencias artificiales no eran buenas en los conjuntos de datos que tenían que ver pues, con la pura matemática, ¿no? Por eso hablo mucho de razonamiento y de demostración. Es claramente donde flaqueaban, ¿vale? La línea, la vertical gris es como el expertise humano, ¿vale? Entonces, esto viene ya, tiene 2 años este trabajo. Ahora estamos mucho más cerca, ¿vale? Todo esto ha cambiado, pero sin duda se estaba explorando ya cómo no es suficiente, y por eso estamos viendo fallos. Y cuando le preguntabas ciertos acertijos, ¿no? Ahora con la versión nueva de GPT-4 se ha mejorado, pero cuando le preguntabas al chat GPT pues ciertas cosas, ¿no?, de acertijos, de lógica y tal, se confunde, ¿no? Cada vez iremos viendo cómo estas cosas se corrigen, pero esto lo que nos lleva es que no es todavía seguro pues, utilizarlo en ciertos ámbitos donde se requiera efectivamente puro razonamiento, ¿no? ¿Qué podremos hacer con el tiempo? Pues yo estoy segura de que se trabajará muchísimo algo que está dando mucho dolor de cabeza, que es el propio fact-checking, ¿no? El oye, me das un texto, pero ¿cuánto de los datos que me has dado pues, son verídicos? ¿En qué referencias te has basado para darme esta información, ¿no? Si pensamos en temas jurídicos, pues yo qué sé, desde la gestión de siniestros, ¿no?, o gestión de fraude. Si vamos a investigar la huella de alguien en Internet, pues igual directamente esta inteligencia artificial me puede devolver como una especie de informe
de quién es esta persona o, quién es, o dónde aparece esta persona reflejada en Internet, ¿no? Con múltiples nombres, apellidos, etcétera. Si pensamos en temas económicos, balances de cuentas, informes trimestrales, donde necesitamos cierto contexto de la propia empresa, seguramente por aquí también salgan aplicaciones, pero esto no va a ser ya, ¿vale? Esto va a ser en los próximos años. Aquí la duda realmente con esto es la ventana de tiempo, ¿vale? Y había dejado unas slides a continuación que tienen mucho que ver con esta reflexión, ¿no?, de la ventana de tiempo, porque ahora mismo, bueno, las personas que nos dedicamos a este tema, obviamente estamos recibiendo gran cantidad de preguntas, ¿no?, y de demanda de conocimiento de, oye, ¿esto de qué va? Porque ya cuando tú ves a un Microsoft o un Google que se ponen en serio, ¿no?, y empiezan a lanzar herramientas que van a empezar a poner esto pues en todo el mundo, claramente te preguntas, oye, ¿qué pasa, ¿no?, con mi trabajo? ¿Qué pasa con la forma que yo tengo de usar el ordenador? No sé, distintas cosas, ¿no?, que te vienen a la cabeza de forma muy lícita, como pues a los chavales, ¿no?, vosotros, pues oye, ¿puedo usar ChatGPT o no para hacer los deberes? Yo qué sé, a mí me han preguntado esto 80 veces ya, ¿no?, en estos meses. Y es normal, porque es un terreno desconocido, ¿no? Entonces, una de las cosas que tenemos que tener claro es qué implica la automatización. Y esto está sacado de un documental que lanzó la Fundación Cotec, con la que colaboro a veces. Y es curioso porque este documental es de 2018, pero ya me recuerdo que hablábamos de este tema y en ese momento no se viralizó. Yo estoy convencida de que si hubiesen sacado ahora este documental hubiese sido la leche, pero lo tenéis en YouTube. Y básicamente hay dos cosas que aquí se hablaba. En su día se hablaba mucho de que se iba a automatizar lo más repetitivo, ¿vale?, y lo más especializado. Y aquí se hablaba de que, bueno, pues que luego hay ciertos trabajos, ¿no?, que son muy manuales, y luego hay trabajos en los que el alto nivel de estudios pues de alguna forma te garantiza que se va a necesitar de ese expertise tuyo, ¿no? Lo que ha pasado ahora con ChatGPT, al surgir este tipo de inteligencias artificiales, es que ha puesto en duda incluso esta parte de aquí, ¿vale? En 2018 nadie se planteaba que algo como la creatividad iba a estar tan cuestionado. Nadie. O sea, era, vamos, una cosa loquísima. Pero es que a día de hoy, con las publicaciones que estamos viendo, ¿no?, os decía que vamos mejorando la forma de razonar de estos sistemas. Se está hablando, ¿no?, de cómo cada vez más interpretan mejor pues, la lógica de un escenario, con lo cual el propio alto nivel de estudios, ¿no?, empieza a cuestionarse también, de decir, oye, si yo consigo hacer una máquina que sea un experto en matemáticas o un experto en economía, pues es que, no sé, igual de repente este balance, ¿no?, me dice dónde están las inconsistencias y yo ni siquiera las tengo que buscar, ¿no? Y para eso hace falta mucho curro de años y años en los que tú te has formado y has decidido especializarte, ¿no? Como yo ahora en inteligencia artificial, pues imaginaos que de repente sale esta inteligencia artificial que te dice cómo programar, ¿no?, a lo que yo me dedico. Entonces, esto es el tema ahora, ¿no? El dónde quizá ha habido este cambio de tendencia ha sido en que no es solamente el propio trabajo repetitivo y especializado que estaba un poco ahí como entre medias de este alto nivel de estudios y de los trabajos más manuales, sino que es que ahora incluso puede afectar mucho más, ¿no?, en esta brecha. Y en lo que sí que creo que tiene mucho que ver es también en cómo lo interiorizamos nosotros, ¿no? Ahora se habla mucho, de hecho el nombre de este programa era Humanismo y Tecnología, ¿no? O sea que al final es como una especie de binomio y obviamente hay cosas pues como las emociones, ¿no?, el propio razonamiento que os decía humano nuestro, el propio contexto que tú conoces pues de la persona con la que estás interactuando, obviamente eso la máquina no lo sabe, pero sí que es verdad que cada vez funcionan mejor en situaciones que no conocen, ¿vale?, en estos cambios de contexto. Y en los cambios de contexto aquí hay otra de las grandes tendencias que se va a hablar mucho en inteligencia artificial y tiene que ver con ese concepto de la singularidad y ese concepto al final del supercerebro, ¿no?, de esta superinteligencia. Es decir, se había dejado de hablar bastante, salvo en películas y cosas así, de cómo en algún momento se podría llegar a construir este supercerebro, y ahora se recoge ese término, se llama inteligencia artificial general, y vais a escuchar hablar un montón de, oye, pues ya vemos agentes
que parecen que los sueltan ahí en un entorno simulado y entonces son inteligentes y son capaces de interactuar entre ellos, ¿no? Imaginaos entrar en un videojuego. El otro día hacían el símil con Westworld, no sé si habéis visto la serie, pero básicamente imaginaros el mundo como los Sims, ¿vale? Donde de repente todas las personas con las que interactúas en este videojuego, que no son personas, ¿no? Son inteligencias artificiales que de verdad ahora saben interactuar contigo de forma mucho menos controlada, porque ya no necesita que tú les des un texto de base, ¿no? Ya tienen toda esta base de conocimiento que van construyendo ellos en base a cómo interactúan contigo. Esto es súper interesante también, a nivel de cómo nos pone a interactuar con todo, ¿no? Y una de las cosas que se habla muchísimo es que seguramente los teclados que utilizamos ahora pues igual ya no hagan falta en unos años, porque realmente lo que vamos a hacer es interactuar por voz, ¿vale? Si pensáis en un Alexa o en un Google Home, llevarlo a la máxima expresión. Si yo soy capaz de pedirle cosas en lenguaje natural al ordenador, seguramente ya no necesite tirar tanto de un teclado, salvo para cosas muy puntuales, ¿vale? O sea que vienen también cambios incluso a nivel físico de cómo interactuamos con ese tipo de sistemas. Pero de nuevo la ventana es el cuándo, ¿no? ¿Cuánto tardamos en llegar a esto? Y eso es lo que no se sabe. Ahora mismo, a día de hoy, la mayoría del estado del arte de este tipo de tecnologías está en empresas. Es así. Está en OpenAI, está en Microsoft, en Google, en Facebook también tiene un departamento bastante potente, hablábamos de NVIDIA, es decir, obviamente sigue habiendo colaboraciones con universidades, si pensamos en un Stanford o en un MIT, pero han pasado a un segundo plano, ¿vale? Y luego, por otro lado, existe un movimiento que es verdad que existe, que es el movimiento del software libre, el movimiento open source, que lo que intenta es replicar esto que van sacando estas empresas, ¿vale? Que a veces lo liberan, a veces no. Entonces, ahora hay una llave que claramente tienen ellas, ¿no? Luego, por otro lado, está la propia tecnología. A día de hoy, la inteligencia artificial, la rama que más ha crecido, que es este deep learning, es también la rama más opaca en cuanto a trazabilidad de lo que está pasando por debajo. Y no es un tema intencionado, o sea, no es que se haya querido que sea más opaca, sino que por la propia complejidad que tiene todo lo que sucede por debajo a nivel matemático, ¿no? Y por la dimensión de la que estamos hablando de billones de parámetros a día de hoy, de inteligencia artificial, es que cuesta mucho mover de un ordenador a otro, ¿vale? De un centro de cálculo a otro, pues las denominamos de caja negra, ¿no? Y aquí también se están mejorando cositas, pero de nuevo a veces no es suficiente pues para, por ejemplo, hablar de sesgos, hablar de crisis reputacionales que hemos visto que pasan y que seguirán pasando en los próximos años, ¿no? Y el tema, hace poco me preguntaban, ¿no? El por qué crees que se ha querido lanzar ChatGPT a todo el mundo, ¿no? Cuando hace unos años, me acuerdo que con GPT-2 decían que no lo querían liberar porque veían que había cierto revuelo alrededor de las fake news y tal. Y yo creo que simplemente por un experimento pues, social, ¿no? Que no se había hecho nunca, y por esa ambición también de querer ser el primero y de alguna forma, pues porque claro, tampoco hay una regulación, ¿no? Que pienses, más allá de la crisis reputacional y de temas de ley de protección de datos, realmente a efectos prácticos hay muy poca cosa con la que puedas parar, no sé, a nivel legal esto, ¿no? Salvo el caso de Italia, que directamente ha optado por la prohibición. Entonces, vamos a seguir viendo cosas, lo que pasa es que ahora es curioso porque están bastante más documentadas que antes, que creo que también es bueno, ¿vale? Las propias empresas se van dando cuenta de que tienen que hacer algún tipo de reporting alrededor de estas inteligencias artificiales que sacan. Uno de los ejemplos fue en DALL-E 2, cuando salió. Hay un report, está colgado en su GitHub, donde analizan casos que ya se habían dado cuenta donde DALL-E pues, no es tan diverso representando ciertas cosas, como por ejemplo el concepto de boda, ¿vale? Si pensáis en boda, claramente la mayoría pensaréis en vestido blanco, ¿no? Y traje de smoking, aunque luego hay muchísimos tipos de parejas y muchísimos tipos de bodas alrededor del mundo, pero aquí se ve la clara occidentalización, ¿no? Y además la heteronormatividad en este caso. Este tipo de cosas, claro, también se tienen que manejar de alguna forma, ¿no? Veremos hasta qué punto puedes controlar esa diversidad en la generación de las
las fotografías, pero se está analizando, ¿no? Y luego, por otro lado, está Europa. Y hablo de Europa porque en este caso es lo que nos compete, pero también está habiendo movimientos en Estados Unidos, no nos pensemos que no, ¿no? Y aquí hay dos cosas, una es el marco regulatorio y otra es los derechos que tenemos como ciudadanos. Y aquí he dejado un par de referencias por si tenéis curiosidad, queréis ahondar, pero básicamente todo esto se empezó a gestar alrededor de 2017-2018, que empezaron a aparecer las estrategias de inteligencia artificial como por país. La de la Unión Europea salió en 2018 y luego esa como que ha servido de base para la mayoría de los países, ¿vale? Y realmente la de España no se presentó hasta finales de 2020, también por el cambio de gobierno, distintas cosas que sucedieron, pero digamos que si tenéis curiosidad y queréis leer las líneas europeas y las españolas, son muy parecidas, ¿vale? O sea, claramente hay un punto en la que están todos, yo creo, de acuerdo, que es el punto 5 y el 6, ¿no? O sea, por un lado, cómo llega la inteligencia artificial a la infraestructura pública, a la administración pública, y luego cómo se establece este marco ético, regulatorio, normativo, que permita desarrollar esto pues, de una forma consensuada, ¿no? ¿Qué es lo que pasa aquí? Que esto antes sonaba a futuro y ahora suena bastante a presente, ¿no? En 2018 todavía no se había hablado mucho de este tipo de cosas y a día de hoy parece que de repente urge, porque estamos viendo cómo se nos va un poco de las manos. Y aquí sí que se espera que, bueno, que esta normativa europea, el AI Act, que lleva ya varios años cocinándose, pues se materialice dentro de poco. El AI Act pongo aquí el ejemplo del semáforo porque es tal y como está concebido, ¿vale? O sea, lo que se va a intentar no es legislar ChatGPT o cualquier inteligencia artificial, sino una inteligencia artificial aplicada a un caso de uso concreto, ¿vale? Y ahí es donde se van a pedir explicaciones respecto a ese caso de uso concreto. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Hay algunas cosas que van a estar prohibidas, como por ejemplo la vigilancia en espacios públicos, ¿vale? Salvo entornos muy puntuales, como pueden ser entornos de guerra o militares, ¿vale? Pero en otro caso estarán totalmente prohibidos. Y luego habrá otros que serán esta zona ámbar y verde, que según cómo sea el caso necesitarán mayor o menor control, ¿vale? Y pongo Netflix versus ámbito laboral por llevarlo a dos ejemplos que yo creo que conoce todo el mundo, que una es qué pasa, por ejemplo, si a mí me rechazan en un proceso de trabajo, ¿vale? Imaginaros que accedéis a una vacante y os rechazan y sabéis que hay una inteligencia artificial detrás que os ha rechazado, ¿no? Un software. ¿Puedo yo impugnar eso? ¿Puedo decir, oye, me das explicaciones de por qué me has rechazado? Aquí hay otro debate que es, se las pedimos ahora a los humanos que nos rechazan, ¿no? En todas estas aplicaciones. Y luego hay otra que es cómo te afecta a ti esto, ¿no? Si te están monitorizando, si están pagándote en función, no sé, pues de unos indicadores, por ejemplo, que estén registrando de ti. Y luego está la peli de Netflix, ¿no? Que es que tú entras ahí en tu casa, ¿no? Y Netflix te recomienda lo más visto en España, lo que cree que te gusta, tal, y pues que te salga una película u otra, realmente, más allá de que esté más acorde o menos acorde a tus gustos, pues da un poco igual, ¿no? O sea, que sería como el ejemplo del semáforo verde, de bueno, aquí está todo bien, puede haber inteligencia artificial, no hay mayor tipo de riesgo, al menos no es evidente a día de hoy. Con lo cual, las zonas, digamos, que van a generar más polémicas son estas que están entre el riesgo alto y el limitado, ¿vale? Esa zona ámbar. ¿En qué se traduce eso? Porque lo veáis así rápido, en estos 6 sectores, más o menos. Esto es lo que se ha propuesto, veremos si hay cambios, ¿vale? Salud, además, es el único sector que tiene su propia regulación a la hora de certificar todos los aparatos y software que se utiliza en medicina. Empleo es el caso que os he dicho, sobre todo de vacantes, de monitorización de empleados y tal. Justicia tiene que ver, pues eso, con el proceso de autos, denuncias, etcétera, etcétera. Seguridad tiene que ver con control de fronteras, con petición de asilo, ese tipo de cosas, control fronterizo, ¿vale? Educación tiene que ver pues, con pruebas de acceso, con cómo te pueden limitar, ¿no? el acceder a un sitio u otro en función de estos sistemas inteligentes que se utilicen.
Y luego, bueno, también hay cosas de monitorización en clase y tal, pero yo creo que aquí todavía aplica un poco. Y servicios sociales que tienen que ver con ayudas públicas, administración pública, cómo se lleva todo esto, ¿no? Si se empieza a implantar mecanismos de inteligencia artificial. ¿Qué se va a proponer hacer? No se sabe todavía como tal, pero seguramente va por las auditorías externas, por órganos que van a permitir, de alguna forma, actuar como evaluadores de esa inteligencia artificial antes de que se pueda utilizar para ese caso de uso, ¿vale? Y aquí ya hay un movimiento alrededor de una cosa que se llama Model Cards, que os lo dejo ahí por si queréis indagar, pero esto ya lo están haciendo las grandes empresas que están un poco liderando esta carrera de la inteligencia artificial alrededor de estos reportes que tienen como estas 5 secciones más o menos, casi todos, y ahí te cuentan pues a nivel usuario, un poco como el prospecto médico, ¿no? Te cuentan, oye, cómo funciona el sistema, con qué ha sido entrenado, las pruebas que han hecho a nivel de evaluación. Entonces, habrá una parte que entiendes como usuario final, otra parte que no, pues como lo del prospecto del medicamento, ¿vale? Un poco en esa línea. Y se dan también aspectos de privacidad de los datos y de casos de uso prohibidos, etcétera, etcétera. Y luego, se está materializando, además, aquí aplica en Galicia, ¿no? Todo esto, se están materializando también nuevos órganos competentes del Estado que van a intentar regular todo esto, es decir, todo lo que salga de Europa y se empiece a repercutir en los territorios, pues se va a controlar desde este tipo de agencias que, de nuevo, pues ahora mismo suena casi a futurista, pero en unos años estará implantada y seguramente funcionando, ¿no? Que se llaman las agencias, en este caso la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial. Esto formaba parte de la estrategia de inteligencia artificial. En 2021, en diciembre de 2021, fue cuando salió en el BOE y a día de hoy está asignada a Coruña, ¿vale? Por si alguno no lo sabéis, los más jóvenes, la sede va a estar en A Coruña. Y luego también ha habido algunos movimientos, pero quizá no han tenido tanta repercusión, pues por ejemplo alrededor del Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Igualdad también ha hecho alguna cosita, pero sobre todo el Ministerio de Trabajo ha sido quizá el que más ha empezado a poner foco en cómo pueden impactar, por ejemplo, a nivel laboral, los algoritmos, pensando incluso en el tema sindical, ¿vale? En cómo de repente los sindicatos tienen que ponerse al día para ver cómo puedes tú, pues eso, impugnar alguna cosa que te haya sucedido por culpa de un algoritmo, ¿no? Que es este nuevo entorno al que no estamos tan acostumbrados. El precedente fue la ley Rider, ¿vale? Pues si tienes curiosidad, pues todo el sistema este de delivery, que al final se te asignan, ¿no? los pedidos en función del horario pues en el que tú estás disponible, pues quién eres, la zona en la que estás, etcétera, etcétera. Eso al final hace que tengas más o menos pedidos, lo que se traduce en más o menos dinero, ¿no? En base a los pedidos que realizas. Entonces, bueno, pues tener un poco más de transparencia alrededor de ese tipo de sistemas que luego los podemos llevar a otros entornos laborables, ¿vale? Y luego hay otro movimiento que hizo España, del que se sabe todavía poco, pero que tiene que ver con el sandbox regulatorio. Y esto tiene que ver con cómo de la normativa europea pasamos a la realidad. Es decir, ¿qué pasa si yo monto una ley que luego genera, por ejemplo, muchísima burocracia? ¿Vale? Y entonces aquí ya hablamos del debate de si se frena la innovación o no. O, por ejemplo, si realmente esa ley no cubre todos los aspectos que yo necesito para según qué caso de uso. Pensad en el coche autónomo, ¿vale? Que es un entorno complejo. Pues al final lo que se le ha propuesto a Bruselas es que España sea un poco el conejillo de Indias en poner un sandbox regulatorio a funcionar. Ya os digo que se sabe todavía poquito de esto, se anunció en verano, pero es un poco esta idea, ¿no? O sea, como cuando hablo de sandbox hablo del patio de arena de los niños, donde está todo como muy bajo control, donde habrá ciertas empresas que ofrezcan pues sus algoritmos, digamos, a cambio de no tener una repercusión legal, ¿no? O sobre todo que les afecte negativamente en un periodo muy corto de tiempo, pero en el que se puede evaluar si la regulación es efectiva o no en base pues, a lo que suceda en ese sandbox, ¿no? Que puede ser una ciudad, pueden ser 4 calles, puede ser un edificio, ¿vale? En función del caso de uso ya se verá cómo se materializa. Puede ser incluso virtual, ¿vale? Si hablamos de temas de bolsa o cosas así o de acciones. Lo que está claro es que cada vez salen más cosas
Y con esto termino ya. Están habiendo también normativas, incluso, como os decía, que intentan empoderar al ciudadano, ¿no? Que en cosas que no sabíamos, que es, oye, ¿qué pasa si me dicen que no? ¿Qué oportunidades tengo yo de reclamar, ¿no? Cuando de repente un algoritmo me dice a mí que no. Entonces también hay publicaciones relacionadas con esto, ¿vale? Con productos en la era digital. ¿Qué pasa si de repente un servicio se descontinúa, por ejemplo, que realmente te lo está otorgando un algoritmo? O sea, luego es que aquí hay mucha tela, sobre todo en el tema legal. Y para mí la clave es esta, ¿no? Para mí esta es la conclusión de la charla, el que ahora mismo empezamos en un momento en el que claramente ya hay que empezar a converger y hablar desde el punto de vista obviamente técnico, ¿no? Pero pensando en seguridad, transparencia, trazabilidad, el propio debate público, incluye educación, porque creo que también hay aquí un tema de qué va a pasar con las profesiones del futuro, ¿no? que subyace a todo esto. Y luego la parte transversal a todo, que es la responsabilidad. Claro, esto es un tema. ¿Quién tiene responsabilidad? ¿Ante qué? Y sobre qué caso de uso y en qué marco regulatorio, ¿no? Y tiene que ver también con la ética. Entonces, seguramente sea algo que, seáis o no técnicos, pues seguramente escuchéis bastante alrededor de esto en este tiempo, en estos años, y veremos bueno, pues cómo se alarga o cómo se reduce la ventana de tiempo en función de lo que suceda en los próximos meses. Eso es todo. Espero que desde A Coruña tengamos novedades pronto de esta Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial. A mí me genera mucha curiosidad. Lleva muy poquito, pongo la fecha para que sepáis que realmente solo se sabe desde hace unos meses, pero sin duda creo que es un buen paso. Veremos a ver en qué se materializa todo. Pero que sepáis, los que estáis aquí, los más jóvenes, que igual termináis algún día trabajando en algo como esto y ya no suena tan raro, ¿no? De 20 años de repente desde aquí o algo así. Así que nada, muchas gracias, espero que haya sido interesante y si tenéis cualquier duda, encantada de hablarlo en el café. Gracias.